desproporcionado de la fuerza, pero tampoco con el vandalismo. Es necesario Gracias, saber qué ha señora pasado con los presidenta. recursos Quiero generados por la saludar ley a de todo el recaudación pueblo ecuatoriano, tributaria. a los colegas asambleístas, a los medios de comunicación. En esta tarde que estamos debatiendo, previo a 2 días de igual manera de debate sobre este tema, que a nivel nacional el pueblo ecuatoriano tiene que tener una respuesta, y también hemos escuchado a diferentes sectores sociales a nivel nacional, y ha sido el sentir. Por eso es que la Asamblea Nacional, de manera responsable, lo está dando tratamiento a este punto importante. Quizá tal vez de encontrar las palabras precisas para expresar en este Parlamento el sufrimiento de mi pueblo es bastante complicado, y caminar y suplicar equidad ha sido un delito en el gobierno del encuentro. Un gobierno que a obscuras dispone acciones tardías e incompletas para tratar de apagar una crisis que él mismo lo alimentó. Quizá tal vez es importante ver sobre qué quiere justificar y su incompetencia, que nos acusa como narcoterroristas sin evidenciar una sola prueba. Señor presidente, quizá tal vez siga gastando la saliva en insultos, que aquí va a encontrar un pueblo digno con un arma letal que usted no conoce, que son principios y sobre todo la unidad que ha generado entre el campo y la ciudad. Siga pretendiendo humillar con la fuerza pública a nuestros luchadores sociales, que acá encontrará algo que tampoco conoce usted, como es la dignidad de un pueblo. Invite a sus amigos a enarbolar banderas blancas y a gritar. Quizá tal vez hemos visto estos últimos días consignas racistas: de nosotros solo obtendrá resistencia y el respeto y el ser tolerante. Y le advierto, nosotros solo conocemos de un resultado: las luchas, la victoria que siempre va a ganar es un pueblo. Estamos pidiendo algo justo y totalmente posible. Los 10 centavos que anunció el gobierno para bajar la gasolina son insuficientes. Un carro promedio se tanquea con 12 galones, lo cual vemos lo que significa un ahorro de 1,20 cada vez que va a la gasolinera. Cuando él asumió el extra veíamos con un precio que estaba de 1,99 y el diésel de 1,48. En un año de gobierno del señor Guillermo Lasso ha subido el extra y el diésel en un 28%. En 12 meses el impacto ha sido brutal, y por eso es que ha habido el descontento de varias familias ecuatorianas que hoy vemos en las calles. A cambio dice extender el mano para hacer un diálogo. Quizá tal vez solo ha representado una simple rebaja del 3,9%. Ahora dicen que es lo que cuesta al país un subsidio sobre que va bordeando los 200 millones de dólares, que podría servir para educación o salud. Yo pregunto, ¿qué ha hecho por la salud y la educación? Los hospitales están desabastecidos de medicamentos. Muchas personas que han tenido, en este caso, enfermedades catastróficas, están padeciendo de estos medicamentos. Por ello, también las escuelas se encuentran destrozadas. Quien han invertido son los propios padres de familia para que puedan ir sus niños a recibir clases en las instituciones educativas. Dígame en alguna obra de este gobierno, al menos en vez de tener guardado los 10.000 millones en reservas internacionales, que ponga un precio de gasolina acorde a la realidad del país y se dinamice de mejor manera la economía que tanta falta le hace al pueblo ecuatoriano. Lamentablemente, esas preguntas tengo que lanzar al aire porque se llena la boca hablando de diálogo y no da la cara hasta el día de hoy. Esto pese que debió venir el sábado, tal cual lo demanda la ley, que no admite una delegación. Eso es una falta de respeto no solo para la Asamblea Nacional, sino para un pueblo que en realidad necesitaba la presencia del primer mandatario. Quizá tal vez hemos visto de que no ha habido la voluntad política para poder venir a dar la cara. Lo hizo al mandar al secretario jurídico, o debió estar ayer en la Basílica, donde sí llegaron los presidentes de los otros poderes del Estado, pero el presidente brilló por su ausencia. Eso da mucho que ver, y el pueblo ecuatoriano lo ve, de que no existe, como he reiterado, el tema de la voluntad política para llegar a un diálogo y ver el desarrollo que queremos nosotros en nuestro país.
Por eso es que hoy estoy planteando una salida democrática para calmar esta crisis. 5 fallecidos y más de 200 heridos. Ese es el balance que dejó la represión brutal ordenada por el presidente Guillermo Lasso. Esto mientras en los grandes medios de comunicación cada 5 minutos han sacado spot publicitarios, despreciando a quienes estamos en las calles, manifestando que por la terrible crisis que estamos viviendo en el país, es decir, volvimos a un estado de propaganda que tanto juró que no lo iba a volver al Ecuador de ese momento, que quizá tal vez nosotros hemos rechazado no solo en este gobierno, sino en varios gobiernos. Estos dichos spot publicitarios que ha enviado por parte del gobierno nacional nos dicen ellos de manera despectiva, y eso es la diferencia entre un banquero y nosotros. Él piensa en individual, mientras que nosotros pensamos en colectivo, en el bienestar de todos los ecuatorianos, de todos los sectores sociales. Por ello, luego de compartir varias tardes y noches de lágrimas junto a mi gente, es que públicamente manifesté que prefiero una muerte cruzada a que sigan muriendo más hermanos míos en la calle. Inmediatamente después de aquel pronunciamiento, la élite, en alianza con los grandes medios de comunicación, me empezaron a calificar de golpistas solo porque lo dice una indígena, y siempre yo escucharé a mi pueblo, en especial a la provincia de Pichincha, que representa los 7 cantones, a ese pueblo rebelde, a ese pueblo del territorio Cayambi, de hombres y mujeres como Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña. Para enfrentar ese tipo de mentiras, lo hago con la ley en la mano. En el proceso de destitución de muerte cruzada, lo puede realizar la Asamblea Nacional, que nosotros nos da la potestad fundamentada en el artículo 130 de la Constitución y en concordancia con el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En esta ley, le recuerdo que en un año de mandato, el Ejecutivo ha planteado públicamente la posibilidad de disolver la Asamblea al menos en 7 ocasiones. Ahora que se hace realidad, su deseo parece que le da terror dar la cara porque ni a defenderse vino. Por ello es que a nosotros nos acusan de golpistas. Vemos que nosotros durante el periodo del año que está del presidente Guillermo Lasso, igual manera, había enviado en sus discursos que iba a mandar la muerte cruzada. Ahora es el momento de devolver a nuestro país el tema de la democracia, que un ecuatoriano pueda decidir el rumbo de nuestro país pensando en el bienestar de la misma. En su lugar hemos visto que en su lugar ha mandado de igual manera el día sábado que tenía que estar presente, envió delegado al secretario jurídico por parte de la Presidencia de la República. Por eso nosotros también hemos rechazado rotundamente que es indelegable lo que en realidad tenía que cumplir con lo que determina la ley. Hay que resaltar que es de conocimiento público la inestabilidad política en la que el país se encuentra desde el 13 de junio, lo cual ha sido manejado de forma errática por el Ejecutivo y ha propiciado una serie de vulneraciones de derechos humanos como vulnerar la autonomía universitaria y los espacios de paz. Complementariamente a la derogación del decreto ejecutivo número 457 que realizaron el sábado sobre el estado de excepción, debió realizarse mucho antes que este gobierno se manche de sangre. Ese irresponsable uso de la figura del estado de excepción es crítica, tanto así que hasta la Corte Constitucional llamó la atención al Ejecutivo en su dictamen que emitió el día de ayer. Por otra parte, lo más triste de todo esto es que los actores políticos se suman a este discurso mentiroso de aplicar la ley. La ley es ser golpista, quizá tal vez, e incluso hay quienes todavía están en el primer poder del Estado que ahora dicen defender el poder constituido. Con todo ello, lo que hemos vivido, nuestra convicción siempre va a ser apegada a la población ecuatoriana, y por ello es que nosotros sabemos que es difícil conseguir los 92 votos, por lo que yo me debo a un pueblo que demanda cambios estructurales y que de igual manera hemos escuchado el sentir de un pueblo, y al menos que yo represento a la provincia de Pichincha, a los 7 cantones, estoy aquí por ello para demandar la muerte cruzada que desde la bancada de igual manera de Pachacuti
nosotros de manera colectiva hemos decidido apoyar para poder tener una salida a esta crisis política en nuestro país. Demandamos esta figura constitucional porque nunca más se puede generar imágenes como el viernes pasado en la tribuna de los Shiris en Quito, donde unos cuantos trasnochados bailaban con tructucos sobre la tumba de 5 luchadores sociales. Como país estamos rotos y eso tiene que parar. Los odios han germinado con mayor fuerza y hoy se manifiesta sobre las formas del nuevo fascismo. Todo es antes de un presidente ausente que llama al diálogo y no tiene el valor de asomar y la voluntad política. Los 4,000 ecuatorianos que no consiguen trabajo son una realidad por la que no ha hecho nada el gobierno. Los 10,000 jóvenes, los 100,000 jóvenes que no tienen cupo en las universidades, no se les puede esconder debajo de la alfombra pretendiendo que callen el descontento social, que han salido a las calles y que hoy no solo es cuestión del sector indígena, que sino también un pueblo se ha volcado a las calles en exigir políticas al gobierno nacional. Los familiares de los más de 2,000 muertos que partieron de forma violenta siguen llorando de impotencia al ver que no existen culpables y mucho menos políticas integrales para resolver este problema que está en nuestro país. Los niños siguen encerrados en sus hogares porque sus padres tienen miedo de que salga a los parques y se les cruce una bala perdida. Quienes trabajamos en el campo seguimos demandando y comprando productos para cultivar con un precio extremadamente caro. Por eso es que nosotros no hemos tenido la atención suficiente y consta en los 10 puntos que exige la CONAIE. Señores, dejen de vivir su burbuja. Todo lo que he señalado en estas son mis últimas palabras, son las cuales debidamente motivadas para pedir la salida de un presidente que un año nos ha trasladado a un ambiente de conmoción permanente. Para terminar, quiero citar a Juan Montalvo, esta frase que dice: el que no cumple sus deberes es el pueblo corrompido, el que no conoce sus derechos es esclavo, y el que no conoce sus derechos ni practica sus deberes, bárbaro. Señores asambleístas, a practicar sus deberes con el pueblo y a dejar de ser bárbaro y permitir que la sangre de nuestros hermanos se siga derramando de manera injustificada. Por ello, mi compromiso siempre va a ser con el pueblo y hemos escuchado y hemos tomado una decisión de manera conjunta, de manera colectiva, porque nosotros en campaña lo hemos necesitado a un pueblo. Ahora es el compromiso que la democracia y el pueblo ecuatoriano decida y nosotros siempre vamos a acoger y por eso es que apoyaremos a la muerte cruzada y nuestro voto será de manera firme de acuerdo a la resolución emitida de manera colectiva por la bancada del movimiento Pachacuti. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora asambleísta.